De verdad, un gustazo, un placer. Fíjense que hoy estamos reunidos aquí, principalmente asesores profesionales, como pudieron observar un poquito, de LA. LA es una agencia de GNP y somos todos asesores profesionales e invitamos a varias personas pues para que puedan tener información que creo que es válida y bueno, de suma importancia para todos nosotros. Y esperemos que sea así para todos ustedes. Entonces, no hago mucho preámbulo, ahí ya platicamos un poquito, su servidor Miguel Ángel Lozano, yo soy director de una agencia acá en Villahermosa, y bueno, pues queremos compartir con ustedes esta información que esperamos les sea de gran utilidad. Déjenme para ello compartirles la presentación, si me lo permiten. Mientras, te puedo pedir un favor, no sé si está conectado En tu primera Skype. instancia, bueno, como les comentaba, les platico que nosotros formamos parte de LA Asesores Profesionales y somos un consorcio, una agencia en la que está conformada por varios profesionales, asesores profesionales en servicios financieros y administración de riesgo. De hecho, lo que nosotros hacemos es proporcionar asesoría financiera a la sociedad. Y asimismo, lo que les ayudamos es en su administración de riesgos. De hecho, por eso decimos que lo que nosotros hacemos está sustentado en la planeación financiera, cuyo objetivo es justamente la generación de riqueza, que es lo que hoy nos ocupa. Y sin embargo, no puede dejarse de lado una parte muy importante, que es la administración de los riesgos, que un poquito voy a hablar también de ello. Déjenme decirles que en esta ocasión incluso estamos dejando la oportunidad de que puedan estar participando a través del chat con preguntas que quieran hacernos con toda confianza, pueden participar. En algunos momentos incluso puede por ahí utilizar para levantarse la mano y si tienen alguna duda podamos hacer esto un poquito más dinámico, entonces pueden hacerlo con toda la confianza del mundo. Entonces, como les mencionaba, pues nuestra misión como asesores financieros es ayudar a la gente, ayudar a la sociedad en su planeación financiera y la administración de riesgos. En pocas palabras, es cómo generar riqueza para la gente que pues tiene una fuente de ingresos y que busque inclusive la posibilidad de hacer aumentar esas fuentes de ingresos y hacer que su dinero rinda todavía mejor. Entonces, fíjense que yo inclusive tengo por ahí un concepto en el que yo menciono que sería muy mala decisión la de destinar todo tu dinero disponible a la inversión, olvidando la importancia que tiene el ahorro. Y vamos a ir platicando un poquito por qué me refiero a eso. Sin embargo, yo creo que ahorita podríamos reflexionar en esta época que pues a todos nos pegó de alguna u otra manera, esta época de pandemia, ¿no? ¿Cuántas familias no se vieron en la necesidad de utilizar todos sus recursos y llegaron a un grado extremo en el que no podían hacer frente a esta situación que se vivió tan complicada durante estos 2 años y ya un poquito más que tuvimos de pandemia? Ahora esto es hablando de las familias. ¿Qué pasa si hablamos de las empresas? Muchas empresas, imagínense en el momento en el que se encuentra todo invertido y no hay algún fondo que le permita moverse y actuar en momentos de emergencia. Entonces, cuando hablamos de que sería muy mala idea tener todo metido en inversiones, pues es por eso, porque debe haber un equilibrio en todo lo que vamos haciendo en el día con día. Entonces, es por eso que menciono eso. Ahora, fíjense, vamos a meternos de lleno en la plática de esta noche. Y algo que he venido haciendo por muchos años, déjenme platicarles, pudieron ver ahí en el video, 35 años dedicados a esta hermosísima labor. Y durante todo ese tiempo, imagínense a la cantidad de gente que haya podido yo preguntarle este cuestionamiento, que lo he hecho constantemente a todo mundo. Y la pregunta que he hecho a cientos de personas es, y hoy, por favor, se las planteo a ustedes, ¿tú crees que el ahorro es importante? Es un cuestionamiento.
Y fíjense, ¿cuál creen que ha sido esa respuesta? Si hiciéramos una encuesta de las personas que ahorita estamos aquí conectados, pues solamente yo creo que 1 de cada 100 me llegan a decir que no. El 99% de las personas pensamos que el ahorro es muy importante, no solo importante, es muy importante para poder lograr todo lo que queramos. Ahora bien, porque hay quien incluso lo que contesta es sí, pero más que el ahorro, para mí me importa la inversión. Claro, eso también es importantísimo. De hecho, vamos a ir también hablando al respecto. Bien, fíjense. Ahora, ¿qué pasa con las personas cuando les preguntamos, oye, para ti el ahorro es importante? Y les decía, 99 de 100 personas nos contestan, sí, el ahorro es muy importante. La siguiente pregunta, oye, ¿y cuentas con un plan de ahorro sistemático? ¿Y qué creen? Una gran cantidad de gente contesta que no. Por fortuna, mucha gente ahorra. El tema es cómo ahorras. El ahorro es verdaderamente, lo haces de manera sistemática o cuando vas teniendo, o inclusive de repente ahorras y de inmediato cualquier oportunidad o se te ocurre que ya quieres adquirir un bien, viene ahorita el Buen Fin y entonces vas y te metes y le pegas de lleno al ahorro que tienes por ahí. Entonces, ¿lo tienes? Ahora, en caso de que me digas que sí lo tienes, otra pregunta también muy importante es, ¿y estás satisfecho con la cantidad de dinero que has ahorrado, que tienes ahorrado hoy en día? ¿Es suficiente? Ahora, ¿de qué depende? ¿De qué dependerá la respuesta a esta pregunta? ¿Estás satisfecho con la cantidad de dinero? Ahora, muchas veces no hacemos nosotros conciencia de ello. Y la respuesta principalmente va a depender de las metas que tengas. El tema es que no somos muy dados a establecer metas financieras en el camino y en la vida. Y esto, pues metas que tienen que ver con la forma de vida, con la libertad financiera que tú debes tener, que inclusive de eso es de lo que se trata, ayudarte a tener la libertad financiera que te permita generar riquezas en el futuro y puedas lograr las metas que tú tienes. Entonces, de eso depende, ¿no? Finalmente, ¿qué tan satisfecho estás? Fíjense, por ejemplo, a ver, ¿qué tan de acuerdo están conmigo? ¿Qué tanto tú como yo y todo mundo vamos trabajando en el día con día para poder generar lo que viene siendo un patrimonio? Es decir, es un patrimonio y muchas veces esa parte del patrimonio es tan importante como el dinero en sí, porque al fin y al cabo con lo que adquirimos ese patrimonio, el dinero en sí es un patrimonio, para empezar. Y todos trabajamos primero para generar ingresos, para generar dinero que nos permita de alguna forma pues obtener los bienes y los satisfactores que más queremos en la vida, como son viajes, como son el adquirir casa, el auto de nuestros sueños, en fin, estamos normalmente con ese, por eso queremos formar patrimonio. Ahora, una parte que es muy, muy descuidada y también esto lo he vivido durante todo este tiempo que he tenido la oportunidad de participar con la gente, ayudándola en su planeación, es el descuido que se tiene de contar con fondos de emergencia. Fondos que nos permitan hacer frente a situaciones difíciles. Ahora, los fondos de emergencia no solamente son para hacer frente a cosas difíciles, un accidente, una enfermedad, una pandemia, en fin, son tantas cosas que se pueden presentar y tener que echar la mano para, echar mano del ahorro que hubiésemos generado para poder hacer frente a ello. Lo lamentable del asunto es que no todo mundo tenemos la conciencia de la importancia que tiene contar con fondos de emergencia. Y esto es hacer planes y proyectos que tienen que ver con objetivos de corto plazo, que eso sería, por ejemplo, hablando de fondos de emergencia y empezando a meter un poco más en el tema, es que todos deberíamos tener al menos entre 3 y 6 meses de lo que nosotros necesitamos de gastos, o nuestros ingresos o nuestros gastos, una de dos, 3 a 6 meses por lo menos, que nos permitan hacer frente a alguna emergencia. Y se darán cuenta,
aún los 6 meses podríamos estar quedándonos muy cortos con situaciones como la que acabamos de vivir. En fin, entonces, esta parte también, por eso trabajamos nosotros, para ir conformando un patrimonio que nos permita también hacer frente a las emergencias que se puedan presentar. Ahora bien, también lo estamos haciendo para adquirir bienes, pues conforme a nuestras aspiraciones. La casa de mis sueños, decíamos el auto, lo hacemos también para garantizar en un futuro la educación de nuestros hijos. Hago un paréntesis aquí incluso para mencionar que no debemos confundir estos proyectos, que llega un momento en el que se convierten en proyectos de corto plazo. Hablar de la educación de nuestros hijos, yo creo que es uno de los proyectos que deberíamos tener desde que nace nuestro hijo y no esperarnos hasta que ya llegue a la universidad, ¿no? Sino desde antes, cuando él nace, tenemos 18 años para poder prepararnos, y eso estoy hablando de la universidad. ¿Y por qué no prepararnos para la prepa? ¿Y por qué no prepararnos también para la secundaria? Y en fin, para poder darles la educación que nosotros tenemos. Y no confundir esto con la parte del ahorro que se tiene en fondos de emergencia, ya que como mencionábamos, estos son proyectos de largo. Entonces no confundamos. ¿Qué nos pasa? Cuando queremos hacer fondos de educación, cuando a mi hijo le faltan 1 o 2 años, eso ya se convierte en un proyecto de ahorro a corto plazo. Ya no viene siendo un proyecto de ahorro a largo plazo, sino es una meta que tenemos. Y para eso precisamente conformamos también nuestro patrimonio. Ahora, uno de los retos más importantes que tenemos como su servidor, yo tengo 64 años de edad, y a lo largo de todo este tiempo, ahora sí que predicando con el ejemplo, pues hemos tenido que ir haciendo, y si no fuera por ello, hoy les confieso incluso que los problemas que se tuvieron en pandemia fueron tan graves y tan tremendos que no hubiera sido gracias a ello, no hubiéramos podido hacer frente, por ejemplo, en la empresa para continuar. Por eso hablo de la importancia de esos fondos de emergencia y estos proyectos que son proyectos de corto plazo, hay proyectos de mediano plazo, 2, 3, 5 años, y proyectos de largo plazo, 5 años en adelante, 10, 15, 20. ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo tienes para generarte un fondo suficiente para retirarte? Y luego, pues nosotros no nos vamos a llevar al otro mundo lo que logremos en esta vida, de tal suerte que por naturaleza el ser humano queremos trascender. Esto es, y al fin y al cabo tendremos que dejar una herencia a quien sea, ya sea nuestros hijos, nuestros nietos, aunque a lo mejor no lo querramos, pues no nos vamos a llevar todo ni nos vamos a acabar todo lo que logremos hacer. Entonces, otro de nuestros proyectos y las razones por las que nosotros entonces trabajamos es para poder conformar ese patrimonio que nos permita lograr todos estos objetivos. Ahora, algo que me encuentro constantemente es esta respuesta: oye, pero ¿cómo me hablas de hacer todos estos proyectos de corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo lo voy a lograr si con trabajos me alcanza para vivir y vivo hasta el tope? Y eso es hablando de manera personal, de manera familiar. ¿Qué pasa cuando la empresa está viviendo también momentos complicados o todo está por ahí? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer esto? Y esto más es a título personal y familiar, ¿eh? ¿Cómo le hago? A ver, las tarjetas, yo no dudo que muchos, y aún con pandemia y sin pandemia, a lo mejor las tarjetas están hasta el tope y los acreedores andan detrás de nosotros y los gastos del día con día. ¿Cómo le voy a hacer para lograrlo? ¿Habrá alguna forma de lograrlo? Pues la respuesta es sí. Para eso es que nosotros estamos por aquí. Un favor, tengo por aquí cerca a Ángel. Si hay alguien que con toda confianza tenga preguntas, comentarios, pueden hacerlo. Yo ahorita procuraré que no llevarlos demasiado tiempo en esto, sino verdaderamente darles ideas que puedan serle de valor. Entonces, si hay comentarios, por ahí me ayudas para contestarlos. Bien, continuamos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer si con trabajos me alcanza para vivir y vivo al tope, ¿no? En problemas y demás. Bueno, si quieres generar riqueza en tu vida, debes hacerlo así. Repito, si quieres generar riqueza en tu vida,
debes hacerlo así. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué hago énfasis en ello? Porque hacerlo así, de hecho, estoy hablando de aplicar los secretos de prosperidad financiera y riqueza, que además, dicho sea de paso, yo siempre recomiendo esto cuando hablo de estos temas. Yo les recomiendo, por favor, lean un libro, los que ya lo hicieron, retómenlo, porque es una joya, que es El hombre más rico de Babilonia, en donde se nos habla de cómo un país tan antiguo, como incluso una región como fue Babilonia, aplicando los secretos, lograron ser una de los países más ricos y hasta la fecha, en muchos de ellos así lo vemos, aplicando los secretos de la prosperidad financiera y de la riqueza. Y es como se logra tener una población, una sociedad rica, y la riqueza se mide de diferentes términos, pero por lo menos es tener la libertad de hacer las cosas que quieres, mandar a la escuela que quieres a tus hijos, tomar las vacaciones, tener el auto que quieres, tener la casa, en fin, todo lo que en un momento dado deseas, se puede, sí, y solo si aplicas estos secretos de la prosperidad financiera. Y por eso lo hacemos. Ahora, entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que tenemos que hacerlo así? Tienes que aplicar la fórmula así. Y más adelante voy a hablar de otros elementos importantes. Para ver, alguien en esta vida, lo primero que tú, así tengas tú una empresa, que a lo mejor hayas heredado o seas parte de ella, si eres empresario, lo primero que tuvo que pasar es que alguien ahorró. Los que somos fundadores, los que somos primeras generaciones y fundadores de empresas, primero tuvimos que ahorrar para poder contar con los elementos necesarios para entonces ir conformando una empresa que finalmente haya sido próspera. Quizás haya gente que ya heredó, ¿no? O empieza a participar en una empresa en donde ya todo está hecho en ese sentido. Sin embargo, no deja de ser importantísima esa parte que mencionaba, porque insisto, mucha gente nos dice, no, es que yo prefiero tenerlo todo invertido, y ahora hasta me meto en temas como vienen siendo, ¿y en qué lo tienes invertido? Y entonces hay que hacer análisis, y creo que más adelante también voy a hablarles un poquito de ello, en el sentido de, bueno, por ejemplo, yo invierto en la bolsa. Perfecto, es una excelente forma. Eso va a depender de cuál es tu perfil de ahorrador. Si eres una persona que te gusta el riesgo, si no te gusta el riesgo, si eres un ahorrador a corto, mediano, largo plazo, en fin, son muchos elementos los que tienes que tomar. Y no, insisto, no pensar solamente en todo tenerlo invertido. Entonces, el primer paso es ahorrar, y eso, para poder lograr riqueza, o lo haces tú o alguien lo hizo antes que tú, si es que tú ya tienes una empresa que ya es próspera, y no debes perder de vista, no pierdas porque no todos los huevos deben estar en la misma canasta, debes tener una parte para ese. El ahorro eso hace en primera instancia. Es más, el primer objetivo importante es tener un fondo de emergencia. Y miren, me adelanto a comentar algunas cosas. Nosotros como asesores financieros ayudamos a la gente, por ejemplo, hoy muy común que la gente nos dice, oye, yo quiero hacer un fondo para mi retiro. Extraordinario. Vamos a empezar y vamos a proyectar y hacemos un análisis y la gente empieza a ahorrar para su retiro. Pero la pregunta que surge de inmediato es, oye, ¿pero qué pasa si al año 2 ya no lo puedo pagar? Oye, ¿qué pasa si al año 3 ya no lo puedo pagar? ¿O qué pasa si al año 5? Oye, espérame, tienes 40 años, si es que empezaste a los 40, te vas a retirar a los 65 y me estás preguntando que qué pasaría en el año 2 y 3. A ver, para empezar es un proyecto de largo plazo. La respuesta es, perderías. Es como si haces una inversión a largo plazo que la quieres cortar en 1, 2 o 3 años o 5 años, ¿no? Eso no es un proyecto de largo plazo. Para eso están los ahorros de corto plazo que te dan liquidez para hacerlo. Porque de lo contrario, porque la respuesta es, a ver, si en los programas que se manejan, si tú al primer año quieres cancelar, no recuperas nada, y al segundo nada, y al tercero si acaso un 30%, y al quinto un 40%, y así te la llevas. No, tu programa de ahorro para el retiro es un programa de largo plazo cuyo objetivo es que llegado el momento tengas muy buen rendimiento y tengas los frutos de ese ahorro que generaste durante ese tiempo, de la mano de otros elementos que también vamos a mencionar aquí. Entonces, en la fórmula sí, en primera instancia, tienes que ahorrar, y esa es la base de todo. Ese es el cimiento para hacer todo lo que quieras. Después, vamos a hablar de la parte de asegurar tu ahorro.
y más adelante voy a hablar más a fondo de esto y lo voy a retomar, pero no hablo del seguro como nosotros lo conceptualizamos. Sí, nosotros vemos la parte de seguro de patrimonio, de inmuebles, de vida, etcétera, pero no estoy hablando del seguro en ese sentido. Estoy hablando de que lo primero que tienes que hacer es ahorrar, y me voy adelantando a una lámina que voy a ver, que vamos a ver bastante más adelante, pero es en el sentido de que, a ver, yo estoy ahorrando, ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Miren, aunque no lo crean, acabo de tener una plática, inclusive de un familiar muy cercano, que todavía, y una buena lana, por fortuna no le han llegado por ahí los amigos de lo ajeno, ¿no? El dinero guardado casi literalmente debajo del colchón o en el buró o en el armario, no sé, en casa, ¿no? O sea, todavía los ahorradores del dinero debajo del colchón. ¿Qué pasa? Ese dinero en primer lugar no está seguro porque en cualquier momento o hasta las ratas pueden llegar de las que quieran, humanas o de las otras se lo comen y las humanas a lo mejor se lo roban, ¿no? Entonces estoy hablando de que eso no puede ser, tienes que tenerlo seguro, pero yo no hablo de seguridad, insisto, en ese sentido, sino seguridad en el que hoy en día cuál es, y de hace mucho tiempo, vivimos épocas en donde los niveles inflacionarios eran exageradamente altos. Hoy teníamos muchos años con la inflación por ahí controlada entre el 4 y 5%, ahorita hemos llegado a andar ya entre el 8%. Ese es un lastre. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo vamos a ver, decía, más adelante. Pero si yo tengo, voy a hacer un ejemplo con que si yo cuento con, por ejemplo, 1,000,000 de pesos, ¿qué pasa si ese 1,000,000 de pesos el siguiente año no adquiero por lo menos la inflación? ¿Y qué pasa si obtengo algo? A eso me refiero. Cuando tú ahorras, el segundo paso es ahora busca instrumentos en donde por lo menos ese ahorro no pierda su poder adquisitivo y que entonces esté creciendo de acuerdo a la inflación. Para después dar el tercer paso, y ahora sí, hablo de la inversión. Y si hablo nada más de un ejemplo de la lana que tú tienes, primero ya hiciste un gran esfuerzo para hacer un fondo de emergencia, ya lo tienes. Segundo, bueno, entonces busca que tengas un instrumento que te permita obtener rendimientos al menos iguales que la inflación. Cuidado, mucha gente hay otra. Han hecho su ahorro y lo tienen en cuentas corrientes. Y no importa la cantidad. Hay quien me platica que tiene 100,000, 150,000, 200,000 pesos ahí en una cuenta corriente 1, 2, 3, 5 años y nada. O sea, ¿cuánto ha perdido poder adquisitivo ese dinero? Entonces, hay que tener cuidado que lo tengas seguro de tal manera que te dé al menos la inflación y no que a la hora que tú revisas cuánto tienes, ya no te alcanza para comprar lo mismo que comprabas hace un año, hace dos. Y más aún que si logras un interés real, los que conocemos un poquito de esto, ya sabemos que el interés real, bueno, es que ahí estás invirtiendo, ¿no? De hecho, hay muchos programas que lo que hacen es darte la garantía, por ejemplo, de un interés real, 1% que sea, ya vamos a ver cómo afecta eso positivamente. Esa es la parte de inversión, aunque tampoco nos referimos solamente a la inversión, en la cual tu dinero, por un lado, ya lo separaste, por otro lado, ya estás obteniendo un interés que al menos sea igual a la inflación para que estés seguro de que no pierde poder adquisitivo. Y tres, obtienes un interés real, entre mayor sea, pues mejor, porque entonces sí está dando frutos tu dinero, estás generando una inversión. Cualquier comentario, duda, por favor, insisto, adelante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es esta fórmula de la que hablo? Entonces, primero, ¿cómo le hago para ahorrar? Oigan, a ver, es importantísimo esto que independientemente de si tienes deudas o no, yo hago también otro ejercicio en el que decimos, oye, es que debo mucho, no, apenas me alcanza, todos los gastos me están comiendo, etcétera. Yo hago un ejercicio donde le saco, a ver, mira, este es un billete de 1,000 pesos. Esto es mi único capital que tengo en este momento. ¿Pero qué crees? Y obviamente tengo que pagar la luz, el renta, la comida, bla, todos los compromisos que tengo. No, pero ¿qué crees? Pues ya llegó mi cuate, ya llegó mi cuñado, y vamos a ver el partido de la selección. Ya juega, oye, pues vamos a comprar por ahí unos refresquitos, una cervecita, vamos a convivir. Y me aviento los 100 pesos. Hacen la gran diferencia. Hablar, si tengo 1,000 pesos y le saco, en este caso, 100 pesos, hacen una gran diferencia en cuanto a cómo vivo.
Pues la respuesta no, y lo hacemos. Y lo hacemos con cosas superfluas, cosas que no tienen ningún valor ni ningún sentido. Ahora bien, si tú religiosamente sigues este primer consejo, a ti mismo, separa el 10% de todo ingreso que percibas. Y estoy hablándote a ti, empresario, y te estoy hablando a ti, padre de familia, y te estoy hablando a ti, cualquier persona que generas un ingreso. Págate al menos el 10%, al menos el 10% de todo lo que recibes. Y ten una disciplina para hacerlo. Ese es el primer elemento de la parte importante del ahorro. Segundo, evalúate. Qué complicado es. Se necesita disciplina, sí. Pero las empresas, para que subsistan, y la empresa más conocida es la familiar, ¿no? La familia en sí. Pero las empresas tienen que hacer un presupuesto. Tienes que hacer un presupuesto de cuáles son los gastos que tienes y tienes que organizarte en esos gastos para que no te gastes más de lo que generas. Y entonces tendrás que hacer un proyecto incluso de productividad para poder, si no te alcanza con el 70% de lo que hoy generas, tendrás que estar buscando otras fuentes de ingresos. Ahora, fíjense, aquí, pues incluso les mencioné que nosotros, nuestro trabajo es el ayudar a la sociedad justamente a el lograr esta riqueza en base a esta planeación, pero inclusive tendrás que buscar ingresos residuales. Si tú no te alcanza con el 70% de lo que hoy generas, tendrás que buscar cómo generar ingresos residuales. Y bueno, una forma de esa es ayudando a la gente, asesorándola para que pueda lograr estas metas. Entonces, incluso más adelante tenemos por ahí algunas pláticas para no solo ayudarte a que tú mismo hagas una planeación para generar riqueza, sino para que te integres a este gran equipo y ayudes a otras personas para que logren estos objetivos. Entonces, evalúate, separa de tu 100% el 70% y ajústate a ese presupuesto. ¿No te alcanza? Busca ingresos residuales, una nueva forma de hacer negocios en tu empresa, o si es un trabajo fijo el que tienes, buscar otra fuente de ingresos. En fin, tendrás que hacer lo necesario para poder manejar. Ahora, cubre tus deudas. Esto es vital. Cubre tus deudas. Yo tuve experiencias, y digo también por la edad que tengo, me tocó vivir los famosos UDIs. Cuando los UDIs vinieron, yo tenía deudas, tarjetas de crédito, estuve en el buró de crédito no sé cuánto tiempo, porque tuve que tomar decisiones difíciles. Y decisiones difíciles que incluso cuando yo iba a ver a un abogado, cuando le decía, oye, es que ya no me alcanza y quiero hacer un convenio con el banco, ¿saben cuál es el consejo que me dio? Y créanme que es un consejo sabio. Deja de pagar al menos 3 meses. ¿Cómo que deje de pagar si yo no me gusta dejar de cubrir mis deudas? No, es que no estoy diciendo que no le pagues. Lo que estoy diciendo es que para que puedas llegar a un convenio con tu acreedor, tienes que, no te van a aceptar. Si están pagando y ves que puedes, entre comillas, porque en la tarjeta vas pagando mínimos y los intereses te van comiendo, se van capitalizando y no hay cantidad que alcance para pagar. Y se hace una bola de nieve y después de todas maneras tienes que dejar de pagar y entonces tienes que llegar a convenios. Y a veces ni eso, hasta la gente se pierde. No, deja de pagar 3 meses para que en ese momento entonces te acerques y hagas un convenio. Haz un convenio con el banco en el que digas, oye, ya no te puedo pagar, no me acuerdo los montos exactos, pero hagan de cuenta que a valores de hoy estaría pagando yo a lo mejor un hipotecario de 20, 30 mil pesos y a lo mejor se fue a 60, 70 mil pesos. Oye, espérame, pues no hay capital que alcance para eso. Bueno, entonces, pero cubre tus deudas, eso sí, haz convenios con la gente, de tal manera que entonces vamos viendo cómo vamos hasta aquí. 1, dije, separa el 10 religiosamente, dándole prioridad inclusive sobre tus deudas. 2, gasta hasta el 70% de lo que generas. De cada ingreso que te llegue, separa el 70% y distribúyelo en base a tu presupuesto. Siguiente, tienes adeudos, haz tu lista y convenia. Haz convenios con la gente, porque incluso dentro de tus acreedores a veces está la familia, los amigos que ya ni creen en ti, ni nada.
Bueno, pues a ellos mismos, diles, oye, ¿qué crees? Sé una persona, recupera ese valor moral y tu palabra. Y hasta diciéndoles, oye, ¿qué crees? Sé que te debo y tengo mucho y a lo mejor ya ni crees en mí. Mira, te tengo en mi lista y voy a pagar primero 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué crees? Eres el quinto, pero te voy a pagar. Y hay que hacerlo. Y eso, si tú eres disciplinado y entonces separas tu 10, que ese no se va a tocar, vamos a ver qué vamos a hacer más adelante con él. Separas tu 70 para vivir y el 20 para pagar los adeudos y vas pagando en base a esa cantidad que vas teniendo disponible, en menos que te des cuenta, ya estás libre de deudas y compromisos que tienes. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces hay que invertir en tus metas. ¿Qué pasa cuando logras? Fíjense, esto yo me daba risa porque con lo anterior que les platicaba, siendo que había un muy buen nivel de ingresos, con esos convenios que hice, pues te meten a buró de crédito y me tuve que aventar dos. Me acuerdo que necesitaba una estufa y de volada por irla a sacar, iba a sacarla con un crédito y ni Curacao. Yo no sé si exista todavía esa tienda, pero ni Curacao me daba un crédito. Bendición, porque aprendí a vivir con lo que generaba. De verdad, para mí fue una bendición, porque aprendí en ese momento, estoy hablando, pues, si ustedes recuerdan, cuando fue el error del 93, no me acuerdo exactamente el año, por ahí debe haber sido. De ahí para acá me aventé un buen rato con la experiencia que me dio esto. E insisto, no es que no hubieran buenos ingresos, habían buenos ingresos, pero hay colapsos. Hoy fue la pandemia, en ese entonces fueron los UDIs y fue el error de ese año muy famoso que se comentó. Bien, entonces, ahora, si tú no tienes deudas, si ya lograste pagar tus deudas, ¿qué crees? Entonces te queda ese 20% para complementarlo con tu 10 que tenías, el 10 que es intocable para seguir haciendo otras cosas que vamos a mencionar más adelante, y con ese 20 vas a poder lograr otras cosas importantes, otras metas, pero también define claramente cuáles son esas metas que tienes para poder lograrlo. Entonces, si no tienes deudas, conforme vayas concluyéndolas, este porcentaje ocupará el lugar para lograr tus metas financieras más importantes. Bien, ahora, aplícate. Estos consejos no solo te permitirán conformar el patrimonio que necesitas, sino también podrás tener una vida plena y feliz. Eso es a lo que le llamamos riqueza, seguro de que trascenderás el futuro de tus logros inclusive a tus futuras generaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, esta es, por ejemplo, otra forma. Bueno, pues no tengo ya adeudos. ¿Qué pasa? Bueno, fíjense, aquí entonces ya estamos hablando, pues mira, el 10% ese es sagrado, ese no lo dejo de generar. Imagínense además si un jovencito lo enseñamos desde que empezamos a darle un dinerito por cumplir con sus tareas del día con día. Le enseñamos a ahorrar primero en un marranito y después le abrimos una cuenta y luego le enseñamos a hacerlo así, a ahorrar, a asegurar que ese ahorro tenga buenos ingresos e invertir. Hoy estaba feliz mi nietecita enseñándome que ya terminó de vender unas pulseritas con su dinerito que le habíamos dado y con lo que le ahorró. Fue y compró unas pulseritas que le dio la abuela y ahora hoy orgullosa me decía, papá, y aquí está el dinero, ya no tengo pulseras, ya vendí todo. Bueno, es una forma de tus ahorros invertirlos y hacer generar más. Entonces, si no tienes adeudos, puedes invertir ese 20% que ocupabas en pago de deudas, ahora lo puedes usar para inversiones. Incluso te queda algo más si estás haciendo inversiones del fruto que estén generando, pues para diversiones y lujos que quieras darte, un 15. Y entonces, cuando eso crece, o sea, a lo mejor ya un 50% te alcanza, ya no necesitas destinar un 70% de todos tus ingresos a la parte con lo que subsistes. Cada vez será menos y si tú sigues haciendo crecer tu dinero, pues entonces tendrás mejores oportunidades para seguir generando riqueza en tu vida. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tengas claro cómo generar el ahorro, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues capitalizar ese ahorro. Para ello deberás cuidar entonces la forma de conservarlo y acrecentarlo. Ya mencioné hace un poquito. A ver, esta lámina no sé si la alcancen a ver, pero por ejemplo, este es algo que nosotros manejamos dentro de GNP, que es una excelente empresa para la parte de inversión. Tenemos programas, esto es por ejemplo algo para corto plazo que la gente pierde de vista, insisto. Muchos ya están, y no está mal, a ver, si alguien me dice que quiere un proyecto de educación y tiene los recursos para hacerlo, claro que le ayudo para hacer un proyecto de educación.
Pero si descubrimos que no tiene un proyecto de ahorro, de fondo, de emergencia, de corto plazo, lo importante es empezar a hacerlo. Es más, ese fondo es en donde vas a estar metiendo tu dinero, para en donde no solo, en donde le vas a hacer así, de acuerdo a lo que comentaba yo de la fórmula. Aquí lo que vas a poder es ahorrar tu dinero, separar ese 10, pero no solo el 10, todo lo de los proyectos que tengas. ¿Quieres meter también ahí la parte de la educación de tu hijo? Mételo. Y tienes también elementos para empezar a hacer algo para tu retiro, mételo. ¿Y qué va a pasar? Lo que vayas metiendo, entonces sí que logres que se invierta. Y decíamos, ¿qué es invertir? Miren, este es un ejemplo. Por ejemplo, y aquí es un histórico, pero por ejemplo en el 21, la tasa que GNP estuvo otorgando fue del 15%, fue del 15% en noviembre del 21. Diciembre, vamos a hablar que ese era el año completo. En diciembre del 21 era el 15.5%, cuando la inflación fue de un 12.3%. Estamos hablando de que dio 3 puntos arriba de la inflación. 3 puntos arriba de la inflación. Vamos a ver lo que esto significa. Muchas veces perdemos de vista, y así tenga yo 50,000, 100,000 pesitos ahorrados, que podemos decir pesitos, a muchos nos va a costar trabajo ahorrar 100,000. Pero ¿qué crees? Si estamos hablando de una tasa ya no del 15, vamos a hablar de que fuera del 12 anual, viene siendo el 1% mensual. Si tú tienes 100,000 pesos, estás dejando de percibir 1,000 pesos cada mes. Cada mes. Y esos 1,000 pesos que percibes que se reinviertan. Y entonces vas a empezar a tener un interés compuesto. Y esos 1,000 no, se van a convertir en 1,000 más, más la tasa de inflación y el interés real, y va a ir creciendo conforme el tiempo pasa. Entonces, el tener 3 puntos arriba de inflación es invertir. Ya hice la fórmula así. Lo ahorré. No solo estoy obteniendo la inflación, sino estoy invirtiendo porque estoy obteniendo un 3% arriba. Aquí hacen este ejemplo, y aquí tenemos el histórico de lo que va en el 22, digo, en octubre del 22, por ejemplo, el mes pasado, septiembre fue un 13%, cuando la inflación, les decía, ya estuvo en el 8.7, ¿no? El mes de octubre se controló un poquito, era inflación 6.3, aquí la tasa que se dio fue el 9. Si se dan cuenta, estamos hablando de 3 puntos porcentuales en tasa real. Esto es lo que estamos nosotros. Y aquí se hace un pequeño ejercicio. A ver, ¿qué pasa si metiste tu dinero en una cuenta de cheques? Tú metiste 100,000, al final del plazo, tú habrías tenido en cheques 129,000, en pagarés 113,000, en CETES, que es el que se asemeja más a la inflación, 163. La inflación fue un poco menor. La inflación hubieran sido 150 y recibes 163. Si lo metiste a CETES, no es un mal instrumento, da un interés real, si se fijan. 150 contra 163 ganó el equivalente a 13,000 pesos aproximadamente de interés real. Eso creció verdaderamente tu patrimonio. Ahora, si lo metiste en un instrumento como lo es GNP, pues en lugar de 150, que era lo que de menos que tendrías 200,000. Este es un ejercicio real de lo que estamos dando. Estas son cartas financieras, se están manejando estados de cuenta para que la gente pueda ver. Aquí, esto menciono, es un instrumento de ahorro para que tengas tus programas de proyectos a corto plazo, tener ahí tu fondo de emergencia y a ir metiendo los planes para fondos, para planes de largo plazo, ya decíamos, educación, retiro, adquisición de inmuebles. Tengo un caso de un asesor incluso que apenas está ahorita iniciando, que por ejemplo, ella está haciendo el proyecto de ir ahorrando a largo plazo para que llegado el momento de poder utilizar la modalidad 40 para generar una pensión del IMSS, ya tenga el dinero suficiente para el pago que tiene que hacer durante 5 años para lograr una pensión importante. Eso, por ejemplo, es un proyecto de ahorro a largo plazo y es una manera inteligente de hacerlo, y lo hace en un programa de este tipo. Es un asesor que está metiendo su dinero ahí para ese proyecto, más el que, oye, voy a adquirir una casa, entonces ya sé cuánto vale la casa. Esos son los proyectos. Voy a meter tal ahorro para poderlo logrando, pero se mete en un instrumento que mientras no se utiliza, está generando una tasa real. Estás haciéndole así, estás ahorrando, estás
cuidando que tu ahorro rinda y lo estás invirtiendo mientras llega el momento de utilizarlo en el objetivo que tú tienes. Esto, por ejemplo, así es como se comporta y es con el ejemplo del histórico que les di. A ver, una persona que tenía $1,000,000 cuando empezó en enero del 21 con nosotros, fíjense, si se hubiera ido a CETES le hubiera dado arribita, bueno, mira, ahora desgraciadamente, y sí lo digo abiertamente, según esto inviertes en CETES, pero el tema es que si tú, de toda inversión que tú haces, sobre el interés real, estamos hablando de, más bien sobre el interés en el banco, no, aunque no sea interés real, aunque no sea arriba de la inflación, sobre el interés que recibas, tienes que descontar un ISR del 1.45% cada mes. Acá con nosotros, esto no, solamente que hicieras tú tu retiro en un momento posterior, entonces te quitan proporcional a lo que saques, te retienen el ISR correspondiente, que es el 20% sobre el interés real solamente. Ahí estoy hablando a lo mejor algo un poquito más complicado, que espero sea yo un poquito claro a la hora de explicarlo. Pero bueno, a ver, vamos a lo siguiente. Tú tenías $1,000,000, la inflación fue del 7.6, ¿y qué crees? Si tú la inversión que debías tener al final del año para que no perdiera su poder adquisitivo es $1,076,000. Y bueno, lo que comprabas con ese millón, ahora lo compras con $1,076,000 porque eso le afectó a la inflación. Ahora bien, si tú lo metiste con nosotros, con GNP, bueno, primero, si lo metiste en algún instrumento, estuvo dando el 5.5 y no el 7.6, ¿eh? Los instrumentos bancarios anduvieron dando en promedio el 5.5. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, si no tiene el $1,076,000 que necesitaba y solo tiene $1,055,000, perdió $21,000. Ese año su dinero perdió plusvalía por $21,000, ¿de acuerdo? Ahora bien, si lo hubiera, la gente que tuvo su dinero con nosotros, entonces, ¿qué hizo? Ese millón que le dio el 10.57, le dieron $1,105,000. ¿Qué significa esto? Que arriba de inflación recibió 29,700. Esto representa un interés real. O sea, tu patrimonio creció en esa cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, este es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de pues, que tengas inversiones a corto plazo que te rindan y que te den además algún tipo de inversión. Este es el ejemplo de una persona. Además, nuestros instrumentos, como somos asesores profesionales, pero estamos en una compañía aseguradora, tienen un elemento muy interesante, que es la parte de que tiene cierta protección. Y ahorita hablaremos también de riesgos. Les decía que nosotros, nuestro trabajo, y ahorita les pido que reflexionen, porque hay quien me dirá, no, yo no tengo ningún problema. ¿Qué repercusiones tendrían? Un riesgo es la muerte prematura, que una persona hoy está y mañana no. La muerte es algo que va a ocurrir, pero cuando ocurre prematuramente es cuando decimos que es un riesgo, porque va a afectar a alguien económicamente hablando. Tú generas un ingreso y si mueres vas a afectar a alguien. Ese alguien puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, etcétera. Entonces, nuestros programas tienen el atractivo de que van de la mano de una protección por fallecimiento. Y si eres alguien que, por ejemplo, eres una persona joven, que no eres casado y que no tienes quien se afecte, pues habrá alguien a quien quieras beneficiar si llegaras a faltar. Es decir, si eres una persona joven, pues no te gustaría beneficiar a tus padres porque te apoyaron y te dieron una carrera, incluso aunque no estés tan joven, ya eres una persona grande, ya eres un profesionista, bueno, siempre habrá alguien a quien quieras beneficiar si es que llegaras a faltar, porque el hecho de la muerte es algo que va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. Si ocurre temprano, alguien a tu alrededor se ve afectado. Si ocurre tarde, pues tienes que tener los elementos para poder salir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí hacemos el ejemplo de una persona de 49 años que usa un programa a 20 años, él radica en Cuatza, y contrata una suma asegurada, una protección por fallecimiento e invalidez por 400,000. Esto le significa invertir en protección 13,000 pesos anuales. 13,000 que le van a estar descontando y que seguramente se van a ir de sus puros intereses. Fíjense, esta persona, ¿qué es lo que hace? Dice, mira,
yo tengo 400,000 pesos. Esos 400,000, aquí se ve el comportamiento del programa de ahorro. Él mete 13,000 y va para mantener el derecho a tener este ahorro. Él cada año, o sea, anual, le tendría que estar metiendo 13,500, 14. ¿Por qué? Para que no pierda poder adquisitivo los 400,000 pesos de protección que él tiene. Entonces son 13,000. Y este programa, si no le emitiera nada de ahorro, aquí lo voy mostrando, 14, 14,500, 15, etcétera, hasta el año 20, que son, no alcanzo a ver, el 19, 24, 306, ¿no? ¿Cuál es la prima que iría acumulada? Y eso, si no le metiera nada de ahorro, tendría al fin y al cabo una recuperación y una protección que empezó en 400 y al final ya está en 742. Esto es una proyección simplemente de cómo se iría comportando la protección. Y tendría una recuperación aún no metiendo ahorro. Pero José nos dice, yo tengo 400,000. A ver, lo único que hice es darle el histórico. Si nos lo llevamos con el, que por cierto, he dicho de paso, el histórico del 2022, hasta lo que va del 2022, anda arriba del 11, casi el 12%, o sea, ya ni siquiera el 10,63, ¿eh? Por eso nos atrevemos a hacer una proyección con el histórico que les mostré. De tal manera que si alguien mete 400,000 y ya no le mete nada más, que va a estar generando el interés, aquí vemos el interés que se va generando, y aquí es cómo se va comportando ese capital que él metió. Esto lo pueden hacer, el ejemplo, con 100,000, con 50,000, con 1,000,000, con lo que quieran. ¿Y qué pasaría si metió esos 400? Al final del plazo ya tiene él en inversiones 2,724,000 pesos. Y esto fue hablando de que se está obteniendo un interés real del 3%. Ahora, nada más echen cuentas, interés real del 3% en 20 años, estaríamos hablando en 10, son 30, es el 60%. O sea, su primera aportación estaría creciendo el 60% de lo que, a valor real, de lo que hoy tiene. Es decir, si hoy compra una casa, con esos 400,000, no compra una casa, ¿no? Pero digo, si fuera un carro de 400,000, bueno, dentro de 20 años compra 1.6 carros. Eso significa que creció 1.6 veces su patrimonio, ¿no? Eso es de lo que estaríamos hablando. Y acá se ve cómo se comporta ya tomando en cuenta la parte de la protección. Él metió 400 y serían más los 13 que mete de acá, son 413. Y aún así aquí está el rendimiento. Aquí está lo que él está haciendo, la inversión total. Al final, él hizo una inversión total de 744 y ya tiene 3 millones. ¿Por qué? Porque aquí suma los 2,700,000 más lo que el programa por sí mismo genera. 314 más 2,700,000 se va a 3,012,000. Esta es una forma de generar esos fondos de ahorro a corto plazo que combinado con esto, bueno, ya te puedes llevar a un plan de largo plazo. Educación, retiro, adquisición de inmuebles, lo que quieras que podrías manejar más adelante. Eso es lo que manejamos. Bien, dejo de compartir un momentito para medir cómo andamos de tiempo. No quiero tardarme más allá de 1:15, cuando mucho. Dejo de compartir un momentito. Veo algunas personas por acá y si hubiese algún comentario, se los voy a agradecer. Voy a ver la vista general. A ver, vamos viendo por aquí. No hay ningún comentario en chat, me dicen. Pero bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, adelante, con muchísimo gusto. De hecho, quien nos sirve de modelo está conectado hoy en esta reunión. Entonces, me da muchísimo gusto. Mi Joseph, saludando por allá desde Coatzacoalcos. Además, hola, es quien preparó esta presentación, es nuestro socio en Coatzacoalcos, es un director también, que también forma asesores y que seguramente esto también lo utilizaremos para invitar más gente a ayudar a la sociedad a generar riqueza en su vida. Gracias, mi Joseph. Parece que no les dejé micrófono. No, sí pueden hablar en un momento dado. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a continuar para no llevarme más tiempo de lo que... Ahorita un paréntesis. Oigan, la gente que les invitó quiere ayudarlos. Entonces, la intención es en un futuro, y muy, muy cercano, o sea, mañana pasado, la semana que entra, quien los invitó les va a estar nuevamente buscando con la intención de ayudarles a hacer su programa. Y lo menos que
creo que debieran hacer es analizar dónde tienes tu lana, ¿no? Para ver las opciones que se te están dando con nosotros para que generes muy buenos rendimientos. Si no tienes, es para generar tu fondo de emergencia ya, ¿no? Vamos, ¿quién es verdad? El tiempo es tu recurso más valioso y eso hay que tomar decisiones cuanto antes. Yo te invito a que conserves tu lana y que generes riqueza, no a que te la gastes. El Buen Fin todo lo que hace es gástate tu aguinaldo, ya lo recibiste, échatelo. No, yo estoy invitando a que la lana que estás recibiendo la hagas crecer. Esta es la idea. Entonces, tu asesor te estará buscando para ayudarte a tomar este tipo de cosas. Bien. A ver, tenemos por aquí un comentario en chat. Lo abro comentario. Me dice por aquí Leonor, una duda. ¿Qué es poner los 400,000 pesos? Es decir, hacer una aportación inicial de 400,000. Es que no vi cuándo debe pagar el IGE. A ver, ahorita la pregunta vino más enfocada como de un asesor, pero respondo. El programa tiene una aportación de 13,000 pesos, eso es lo que tiene que hacerse para tenerlo, y tiene una protección de 400,000. Aquí en el ejemplo es que la persona tiene además 400,000 pesos para meterlos a inversión de inmediato y cómo rinden. Es ahí en donde vimos, me regreso, que si los 400,000 van a rendir, me voy a regresar de nuevo a la presentación, los 400,000 van a estar rindiendo, aquí lo veo al final, 2,724,000. Estos 400,000 pesos de ahorro que él puso ahí en la inversión. Por eso decía que esta es una calculadora de inversión en donde, bueno, son 400 o le puedes meter 100 o le puedes meter 1,000,000 y te va a decir a cuánto asciende este dinero. Pero además, el programa elige que paga 13,000 pesos. Sí hay un pago de costo de seguro, 13,000 pesos anuales. Es esta que menciono aquí a la izquierda. Y esos 13,000, pero, y el año que entra son 13,500 y 14,000 y así sucesivamente. De tal manera que el año 19 paga 24,000. El siguiente no alcanzo a ver porque se me atora aquí la presentación. Ahora bien, lo que menciono es que lo que tiene la persona que ahorra estos 400,000 al final son los 2,700,000 más los 300 que generó el programa y lo que va a recibir son 3,012,000 pesos. Esto es con una proyección de esto. Espero haber resuelto la duda. Ahí me ayuda si hay alguna otra. ¿Sale? Bien. Continúo, si les parece bien. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar? Renta fija o variable, ya hablé un poquito de ello. Si te gusta el riesgo y las emociones, métele a la renta variable. Lo importante es que te avisen que tu dinero está en renta variable, porque hoy está usando el banco meter tu dinero a la renta variable y cuando vas a ver lo que tienes y si bajaron el valor de las acciones, tu dinero tuvo una minusvalía. Claro, no concretas la pérdida hasta que saques tu lana o concretas la ganancia si es que está a la alza la bolsa, entonces ahí concretas la ganancia. Pero si te gustan las emociones fuertes, sobre todo ahorita, métele. O eres un inversionista de largo plazo y manejas buenos, ya sean administradoras de fondos, etcétera, bueno, adelante, no hay ningún problema. Pero debes estar consciente que esto es renta variable. ¿Eres persona conservadora? Bueno, mete instrumentos como el que manejamos nosotros, en donde tienes la garantía de que no vas a perder. Los programas que manejamos tienen la garantía de una tasa real, es decir, arriba de inflación, del 1%. Y se están dando más o menos el 3%. ¿De acuerdo? Plazo. Ya hablé ahorita de plazo. Si me hablas de un programa de educación o de retiro, no es un programa a corto plazo. Tú necesitas ver tu dinero, ¿para qué lo vas a destinar? Si es para fondos de emergencia, es a corto plazo y debes tener liquidez inmediata. Si hoy tienes tu dinero ahí, tienes una emergencia, en máximo 3 días debes tener a la mano tu dinero para poder hacer frente a eso. Y a veces ni eso. Nuestros programas tienen un máximo de 3 días para recibir tu lana, 72 horas, o casi siempre hoy le picas y mañana tienes tu lana ahí en tu cuenta, ¿no? Entonces, es bien importante, corto, mediano, largo plazo, todo depende de lo que tú quieres hacer. ¿Cuál es el mejor lugar para meter tu lana? Bueno, pues analízalo. Bancos hoy en día de verdad está castigadísimo, excepto que tengas banca patrimonial, pero aún banca patrimonial
hay otros elementos y factores que te afectan, chécalo. Lo que nosotros manejamos y es un excelente instrumento es aseguradoras. De hecho, casa de bolsa, afores, etcétera. ¿Cuál es el mejor lugar? Ahora, esto sí te lo recomiendo. Consulta a un experto, a un verdadero experto. Lamentablemente, y perdón que lo diga tan abiertamente y no quiero hablar mal de nadie, pero muchas veces el asesor que tienes en el banco, pues simplemente te da la cuenta por la lana que llevas y no te da forzosamente la asesoría que necesitas para manejar tu dinero. Depende del monto que tengas, dónde lo vas a meter, va a ser banca patrimonial o dónde vas a meter tu dinero. Entonces, busca un asesor y en este caso, la gente que te invitó son asesores, son expertos en eso y te van a ayudar a lograr los objetivos que tú persigues. Pero no solo eso, te van a ayudar a capitalizar tu ahorro y para que tus metas, tus sueños, se conviertan verdaderamente en realizaciones. Entonces, eso es lo que vas a lograr. Ahora, aparte de ayudarte a la planeación financiera, pues para descubrir tus metas financieras más importantes, tales como educación, retiro, inmuebles, ya lo estuve hablando hasta el cansancio, eso te va a ayudar tu asesor, va a definir un plan para que logres esto, cuáles montos puedes ahorrar, cuánto puedes ahorrar, cómo lo puedes hacer, qué tipo de universidad, qué tipo de retiro quieres, a qué edad te quieres retirar, qué tipo de inmueble quieres, quiero ahorrar para tener lo que mencionaba de ejemplo, la parte de los 40 de modalidad 40, ya me ayudaron por acá, la modalidad 40, en fin, definir planes para que esto se cumpla. Ahora, no quiero dejar de mencionar porque muchas veces la gente dice, oye, es un seguro, a ver, la aseguradora vende seguros, pero seguros en donde a lo mejor en esta parte es mínima, si así es, si no lo necesitas, es la parte de protección y una cantidad, como lo mostré ahorita, muy grande de ahorro. Pero si tu necesidad de administrar riesgos es alta, fíjense, ¿qué es la administración de riesgos? Te ayudamos a evaluar las repercusiones económicas que tendría para ti y tus seres queridos la ocurrencia de un riesgo. ¿Cómo cuál? ¿Te invalidas? ¿Quién te va a atender? ¿Tu esposo, tu hija? ¿Quién? ¿Tu esposa? ¿Quién lo va a hacer en caso de invalidez? En caso de muerte, ¿quién se va a hacer cargo de los gastos de la familia? En caso de accidentes y enfermedades, ¿quién va a cubrir tus gastos médicos? En caso de la vejez, ¿quién va a cubrir los recursos que requieres para vivir? Esos son los riesgos a los que estás expuestos en la vida. A esto te va a ayudar también tu asesor a evaluar para que puedas decidir qué hacer. A ver, hay riesgos, lo que queremos es eliminarlos, pero si no quiero tener el riesgo de chocar, pues tendría que dejar de manejar. Eso sería eliminar el riesgo de chocar, ¿verdad? Y a lo mejor si me subo en otro transporte, pues alguien choca por mí. Pero bueno, entonces eliminarlo a veces es imposible. Se puede acercar uno a ello, mas no logras del todo. Disminuirlo sí, eso sí, hacer lo que dije, o sea, a lo mejor es, si mi trabajo es subirme, por ejemplo, la gente que trabaja en Pemex, hay una muy conocida que es el chango que se sube a la torre de Pemex hasta arriba, al pozo, perdón, y el riesgo es altísimo bueno, lo quiero disminuir, oye, logré que me transfirieran a un trabajo en donde no tengo tanto ese riesgo, lo disminuyo el riesgo, ¿no? Ahora, otra es asumirlo. Mucha gente, hay riesgos que se asumen con conocimiento de causa. El deducible o coaseguro de los programas es un riesgo asumido. Yo asumo el deducible y el coaseguro sin bronca, pero asumir un riesgo, el riesgo de muerte y que la familia se quede, bueno, por ejemplo, es otro boleto, ¿no? Entonces hay gente que decide asumir el riesgo o lo asume sin tener conocimiento de ello. Lo que nosotros ayudamos a la gente es a que transfieran sus riesgos a una compañía aseguradora para que a cambio de una aportación relativamente, ahorita hablamos 13,000 para que te den 400,000 si algo pasa. Y no pasó nada, al final tienes una protección de 700 y de 400 que metiste recuperas 300 y tantos, recuperaste el 80. Te costó en 20 años el 20% de lo que habías metido. Entonces, eso te va a ayudar un asesor. En resumen, hay que aplicar los secretos de la prosperidad financiera y de la riqueza. Así, ahorra, haz tus fondos de emergencia, decide tus metas, cuáles son a corto, cuáles a mediano y cuáles a corto plazo. Acércate a un experto, administrate para los posibles riesgos. Y ahorita estoy hablando de los riesgos de las personas. ¿Qué pasa con tu casa? ¿Qué pasa con tu carro? ¿Qué pasa con tu negocio? ¿Qué pasa con tu empresa? Hay que protegerse ante esos riesgos. El asesor para eso te va a ayudar.
Los asesores financieros justamente eso hacemos. Te ayudamos a que cuentes con los recursos económicos en diferentes etapas de tu vida y te protege contra los riesgos a los que estás expuesto en el momento que estos se lleguen a presentar. Si haces esto, entonces verdaderamente vas a generar la riqueza que deseas y lograrás consolidar tus objetivos. Déjate ayudar. ¿Cuentas con un poco de dinero por ahí ahorrado? Checa mejores opciones. Deja que tu asesor te ayude. ¿No cuentas con ello? Empieza a formar tus fondos de emergencia. Déjate ayudar a definir esas metas que tienes en el corto, en el mediano y en el largo plazo y toma las decisiones de actuar. Para concluir, para no extenderme demasiado en el tiempo, y creo que les robé 5 minutos más de lo que yo tenía planeado, les voy a pedir, vamos aquí en el chat, a ponerles una... voy a dejar de compartir y por si hay una sesioncita por ahí de preguntas y respuestas, con toda confianza, con mucho gusto las respondemos, pero ahorita en el chat les van a poner una liga para responder una pequeña encuesta en donde te preguntamos, ¿te sirvió o no te sirvió? ¿Quieres que te asesoren? ¿No quieres que te asesoren? Y aunque no quieras que te asesoren, te van a buscar, porque nuestra misión es estar ahí. Les invito a que vean un mensaje que ahorita no lo traigo aquí a la mano, pero me hubiera gustado ponérselos, en donde dicen que amarás tenernos cerca. ¿Por qué? Porque cuando las finanzas se afectan, cuando los riesgos ocurren, entonces es cuando nuestra insistencia es que verdaderamente la valoras. Ahí estaremos contigo, ahorita te están poniendo ya en el chat, está en un formato de Google Forms para que nos hagas favor de responder, ¿no? Favor de contestar la encuesta, ahí está, la pusieron, ahí les volvieron a poner esto. Y pues no sé si tengan por aquí alguna pregunta, me encantaría, de verdad, interactuar un poquito con ustedes. Y adelante, por favor.